Dado que nosotros investigamos la psicopatía, te puedo decir que el psicópata es una persona, bueno, le queda grande el traje de persona, pero es un ser, ¿no?, que está entre nosotros, tiene características muy particulares que lo hace distinto, ¿no es cierto?, de las personas comunes. Bien, ¿y cuáles son estas características? Esas características son una manera de ser en el mundo que consiste en tener necesidades especiales. El núcleo de la psicopatía es ese. Tienen necesidades especiales, necesitan hacer cosas que son distintas a las necesidades que tenemos el resto de los humanos. Por ejemplo, tener poder. La otra esencia que rápidamente. El psicópata es un ser de poder. Bien. El poder en los distintos estratos, pues está el macropoder, que es el poder político, religioso, ¿no? Pero después está el poder de medio, que serían las entidades, clubes, ¿no es cierto?, agrupaciones, y después está el otro poder que se da, ¿no es cierto?, en la familia. Así que a grandes rasgos son los distintos niveles de poder. Una persona que domina una familia o un grupo familiar está ejerciendo un poder también, y los psicópatas están dentro del poder. Y la otra característica que te tengo que decir es que cómo el psicópata evalúa o valora al otro desde su visión. Y eso es muy importante que la gente tenga en cuenta para ver la peligrosidad de estos seres, porque te evalúan o valoran como cosas, como un objeto. Si no tienen la resonancia afectiva, ni el cuidado, ni la armonización que tiene una persona con otra persona común, sino que es una asimetría. Él se ve a sí mismo como un ser dotado de mucha inteligencia, superior, según él, superior, y vos, ¿no es cierto?, pasás a ser una cosa, un objeto que es utilizable. Esto es inherente a la psicopatía. O sea, ser psicópata es igual a cosificar al otro. Siempre la relación es esta. Es asimétrica. Desde el punto de vista de él. Pero si nosotros observamos, vamos a ver, entre comillas, a dos personas interactuando. Pero él ve como, a ver, ¿para qué me puede servir esta mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué me puede servir este hombre? ¿Para qué me puede servir estar en esta posición dentro de un club, por ejemplo? O sea, ¿el psicópata es consciente que es psicópata? No, el psicópata no es consciente que es psicópata. Sí sabe que no es una persona estándar. Es más, siempre se considera con autoestima alta, ¿sí? Entonces ahí se dan esos dos elementos. Después, como interactúan estos dos elementos, es decir, que él tiene necesidades especiales para cumplir, después trata a las personas como cosas, entonces tiene una enorme libertad interior para hacer sobre la otra persona cualquier tipo de manipulación. Son mentirosos, manipuladores, actúan, fingen, pero a su vez como elemento de atracción es que son persuasivos y seducen a veces, ¿no? Y a veces inclusive hasta fascinan, que es otra característica. Claro, y esto es un poco lo que describís en cuanto al vínculo que establece el psicópata en su relación con la complementaria. En general, no por lo solamente menos el con la tema complementaria. de la seducción juega ahí como un rol preponderante. Claro, la complementaria, pero definamos un poquito la complementaria. ¿Qué es la complementaria? Que consiste en una persona que puede convivir, ¿no es cierto?, con un psicópata. Las personas comunes no pueden convivir con una psicópata o con un psicópata. Por una razón sencilla, el psicópata genera un nivel de tensión, un nivel de improvisación, un nivel de incertidumbre que las personas comunes no llegan a tolerar semejante presión sobre ellas. Entonces apenas ven 2 o 3 alarmas, se van. ¿Quién queda? Eso quería preguntar, porque pensando un poco en esto que decís y en relación a las personas que tienen que convivir con un psicópata, ¿qué pasa en el caso de estas parejas que luego tienen hijos, con esos hijos? Claro, ahí está es el otro tema, es decir, que la complementaria que convive, ¿no es cierto?, con un psicópata, ¿no?
que es la que tiene enorme tolerancia para aguantar al psicópata. Y después de esa relación, que puede ser tanto psicópata varón con una mujer complementaria o un complementario varón y una psicópata. ¿Sí? Claro, porque hasta ahí la relación, digamos que es en estos términos de vínculo. Psicópata complementario o al revés. Exactamente. Y luego vienen los hijos. De esas uniones, nosotros generalmente los psicópatas suelen tener hijos. Uh-huh. El psicópata tiene hijos por varios motivos, ¿no? Pero él capta rápidamente la esencia femenina. La esencia femenina es, y acá todas las feministas van a tirarse de los pelos, ¿no? Y arrastrarse por el suelo de la bronca, pero la esencia femenina es generar, ¿no es cierto?, otro individuo de la especie, ¿sí? Si tener hijos. La cultura, ¿no es cierto?, la formación y las ideologías van tapando, ¿no?, esta esencia de la mujer y bueno, le dan otros valores, pero el psicópata capta esa cosa de base. Uh-huh. Y por lo general lo primero que intenta es hacerle un hijo a la mujer. Y digo hacerle un hijo en el sentido preciso del término, ¿no? Porque insiste hasta que la mujer cede, sí. ¿No? Uh-huh. El varón común, ¿no es cierto?, se toma un muy buen tiempo para tener hijos, o bien vienen accidentalmente los chicos. Claro. Pero el psicópata los busca porque para tenerlos a ellos, para fijar a la complementaria su dominio y luego para usar a los hijos como rehenes, como manipulación. Es como una estrategia más para seguir teniendo a la complementaria aferrada a él. Uh-huh. ¿Sí? Bien, ¿y qué pasa cuando la psicópata es la madre? Cuando la psicópata es la madre, ahí entramos en un concepto que yo he llamado el sol negro. Uh-huh. ¿Sí? Cuando hay un familiar psicópata en la familia y hace que toda la familia, ¿no es cierto?, gire alrededor de él, de sus caprichos, de sus exageraciones, ¿no?, y de su dominio, ¿no? Y le puse sol negro por una característica de contradicción. El sol es algo que te nutre, el sol da vida, uh-huh. El sol da energía, es un gran, enorme dador de energía. El sol normal, ¿no? Y le puse sol negro precisamente por esto. No solamente que hace girar como el sol a los astros alrededor de él, sí, sino que además, ¿no?, es un sol negro, es decir, que él es el que toma la energía de los demás. En vez de dar, toma. En vez de dar, toma. Y es una persona que no cuida, ¿no? Es una persona que hace ostentación del dominio. Si vos tenés que saber que es el que domina, que es él el que domina, y a su vez vos tenés que rendirle como una especie de pleistesía, ¿no?, que él necesita eso, de que vos digas sí, vos mandás, ¿sí? Y te quita las posibilidades de desarrollo. Uh-huh. Y si te da una posibilidad de desarrollo es porque está invirtiendo en vos. Porque va a obtener algún beneficio. En el futuro va a tener algún beneficio. Algún rédito social, por ejemplo. Social o económico, ¿no es cierto? Si uh-huh. vos sos la hija y te facilita los estudios para que seas una profesional, generalmente, ¿no es cierto?, va a pensar que de eso algo va a sacar más adelante. Sí, también lo pensaba en función del rol social que tiene la mujer como madre, ¿no? Un poco esto de ser la madre que logró que sus hijos, ¿no?, atribuirse un poco también los logros de los hijos. Cuando la madre es psicópata. Claro, y obtener como un beneficio solamente en función de que esa persona pueda, entre comillas, realizarse, porque no sé si se estaría realizando o no, pero como para obtener un poco el beneficio de esto, simplemente. Exactamente. Igual el traje de madre, de nuevo, le queda grande a la mujer psicópata que genera hijos. ¿Qué diferencia hay entre una madre y una madre psicópata? O sea, por eso yo le puse a la psicópata, le puse genitora, así que da el gen. ¿Sí? La enorme diferencia en una madre, que todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, el tema de la madre, es que cuida. La madre cuida a sus hijos, los protege y siempre está esperando que los hijos sean beneficiados en su relación con la vida, ¿sí? Siempre están protegiéndolos,
Fíjate que hacen todo el proceso de vacunación, estudios, se preocupa por la educación de los chicos, que vayan mejor, se pelea con la maestra si ve que no, y así sucesivamente. El tema de nutricional, cuida el aseo de la comida, es decir, tiene todo un parámetro de cuidado sobre los chicos que hace, ¿no es cierto?, que el chico no solamente crezca, sino que además de animalito básico que es cuando nace, se convierte en una persona adaptada a su medio, que es el otro elemento que hace la madre, ¿no? Adaptar al chico al medio para que no tenga choque con el medio, ¿sí? La genitora psicópata no importa nada de eso, ¿sí? Si ella cuida al chico o va a la escuela para protestar por el chico, es para decir qué madre soy. Claro, ¿no? porque pensaba esto que decías al principio, de que tienen esta característica de mentir y de persuadir también, que quien se entera, ¿no? Porque si cumple como este rol, de algún modo, claro, llevar al hijo al médico también. También, ¿no es cierto? Bueno, siempre está poniendo el sello, fíjense lo que estoy haciendo por este chico, lo estoy cuidando, estoy llevando al médico y quiero, ¿no es cierto?, que se enteren, ¿no? Qué buena madre que soy. Es como una impostura, ¿sí? Es decir, ella actúa de madre, es una genitora, actúa de madre, y eso se nota, ¿sí? En cambio, la madre normal, ¿no es cierto?, no actúa de madre, es madre, esa es una enorme diferencia, ¿sí? El psicópata o la psicópata nunca da con el término justo, con la sintonía fina del ida y vuelta, que nosotros llamamos empatía, tanto con el hijo, con el marido, ¿no es cierto?, o con las relaciones que tienes externas, ¿no? Claro, y esto, vos decís que se nota. ¿Quién lo nota? ¿Quién nota qué? ¿Quién nota que esto es algo actuado y que no es real? ¿Cómo uno descubre en la vida, cómo uno puede reconocer? Bueno, primero que el hijo no puede notar eso. Uh-huh. El hijo de una psicópata o de un psicópata no puede notar esa diferencia, estas sutilezas de que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no tiene parámetros para comparar. Para nosotros saber que algo es distinto, tenemos que tener un patrón de comparación. Esto, ¿no es cierto?, es distinto a esto, ¿sí? Si no tenemos ese patrón de comparación, no nos parece que eso es lo normal, lo estándar, así debe ser. Entonces el chiquito se cría en un ambiente de tensión, de intolerancia, de manipulación, de mentiras y todo ese tipo de cosas, pero no tiene un patrón de comparar que en otros lugares es distinto, ¿sí? Hasta que no sea un poco más grande, ¿no? Uh-huh. Tipo casi adolescente, ¿sí? Mientras tanto, para él ese es el clima, ¿no? Entonces la hija se cría con una madre, ¿no es cierto?, absolutamente dominante, que siempre se hace la víctima de todo, ¿no es cierto?, para conseguir las cosas. Y bueno, y a la hija le parece que eso, que una madre es eso. Que es normal. Que una madre es eso. No puede comparar. A veces se lleva alguna sorpresa cuando va a la casa de una amiguita y ve cómo no trata a la amiguita y dice, pues esta mujer, ¿qué le pasa? ¿No? Ese afecto, claro, ¿qué le pasa a esta madre? Sí. El afecto, la relación con la madre, a veces ciertos caprichitos que tiene tu amiguita, ¿no? Uh-huh. O la amiguita del que sea, que se observa, ¿no? Y la hija de la psicópata mira y dice, pero ahora viene y le da un coscorrón o la grita o la descalifica. Y no, y la otra madre no, dice, bueno, no, ternura, cariño, la va corrigiendo, ¿no es cierto?, a fuerza de mimos, ¿sí? La genitora, ¿no es cierto?, te va corrigiendo a fuerza de descalificaciones, gritos, ¿no es cierto?, apelación a su situación de víctima, etc. Bien, y luego, ¿qué pasa con esta hija, con este hijo que crece, empieza a encontrar, ¿no es cierto?, estas cuestiones para comparar? ¿Cómo sale ese hijo, esa hija de esa relación tan mala, ¿no?, con el psicópata? ¿Cómo se desprende uno de ahí? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuál es el camino? ¿Qué pasa con estos hijos cuando llegan a la vida adulta? Exactamente. ¿Qué le pasa a esos hijos cuando tienen que interactuar con el medio e interactuar él como individuo frente a otras personas que también son individuos, pero que vienen, entre comillas, de una cultura normal? Uh-huh. Y
el hijo de una psicópata viene de una cultura psicopática. Ahí tenemos una enorme diferencia. Bien. ¿Qué secuela te deja el estar con un padre psicópata o una madre psicópata? Una alteración, ¿no es cierto?, permanente y muy difícil de desarmar, que son alteraciones afectivas. Es decir, hay una en el interior del hijo psicópata no tiene, ¿no es cierto?, la carga afectiva necesaria como para poder después dar esa afectividad y para poder decodificar cómo el otro se le acerca afectivamente. ¿Sí? No puede. ¿Por qué? Porque se ha criado en un medio donde la afectividad, ¿no es cierto?, son órdenes, recriminaciones, y si haces bien las cosas te premio con un objeto, con regalo, con esas cosas. Entonces, ¿habría como una falla perceptiva o de qué tipo? De sentir, es decir, afectiva, netamente. Es afectivo, por empezar, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a poner una joven, ¿no es cierto?, una muchacha adolescente, ¿no?, sale a interactuar con otros y le gusta a otro muchacho, ¿no es cierto? El muchacho se acerca con su cultura de persona normal, con su bagaje, con su equipaje de conocimiento de cómo recibir amor y cómo darlo, o cómo recibir afecto y cómo darlo. Y aparte, además, viene ese muchacho nuevo con un equipaje de la gestualidad del afecto, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí. Entonces, la gestualidad del afecto. El afecto tiene una forma de mostrarse gestualmente. Por ejemplo, por lo general, esta cosa que decíamos al principio de artificialidad, de actuar de simulación. Madre, de simulación, algunos padres, entre comillas, parecen cariñosos, ¿sí? Pero al no tener ellos el sentimiento, eso, porque el psicópata no siente nada, tiene un gran vacío, solamente tiene irritabilidad y entusiasmo, y un gran vacío, no tiene amor, ese tipo de cosas. Entonces actúa eso con los hijos, con la mujer, con los amigos, con todo, ¿sí? Pero al actuar, ¿no es cierto?, uno puede caer en las redes de la actuación del otro y decir, bueno, qué afectuoso que es, que esto, que el otro. Pero hay algo en la persona común que dice, bueno, acá falta algo. Hay algo que no sucede. Como sí, que se siente la autenticidad esa falta. De uno que siente y expresa lo que siente, versus que el psicópata que no siente y actúa como que siente. Como si sintiera. Sí. Y entonces vamos a poner a esta chica que se conoce a un muchacho, ¿no? Y entonces el muchacho viene con toda esa mochila de afectividad, con todos esos recursos de mostrar, ¿no? Y se acerca a la chica. Y de pronto la hija de psicópata la abraza, por ejemplo. Vamos a poner una cosa sencilla y simple. La abraza. Algo tan básico como se el encuentran. Muchacho, Chico se abrazan. Se abraza. Y ahí, ¿no es cierto?, la persona, la hija de psicópata, siente una cosa rara, ¿sí? Que este hombre, ¿no es cierto?, tiene un abrazo con una situación, con una afectividad que ella no puede decodificar. Y entonces a veces ella se retrae, se pone dura, o, claro, como ante lo nuevo, ¿no? Siempre ante lo nuevo uno... Una situación de desconcierto, ¿no? Desconcierto, así que, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Sí? O sea, que mirá que partimos de una cosa básica que es el abrazo, ¿no? Sí. O siempre, como ya viene de un hogar donde todo es utilitario, todo tiene una utilidad, o todo tiene que servir para algo, ese abrazo, ¿no es cierto?, lo interpreta ella como, bueno, de acá, ¿no es cierto?, me está abrazando porque quiere rápidamente tener sexo conmigo, ¿no? En lugar de entender, ¿no es cierto?, que el abrazo son como las primeras palabras para una relación afectiva. El sexo viene después. Son las personas comunes, ¿no? Ajá. Como que se le atribuye una carga tal vez al gesto afectivo, vinculado a algo negativo o a la posibilidad o algo de práctico. Que haya, claro, detrás una necesidad que satisfacer. Algo práctico, claro. Me abraza porque quiere tener sexo conmigo.
Y es verdad, de una forma el joven, ¿no es cierto?, se acerca a una mujer para tener sexo con ella, evidentemente. Pero lo previo, ¿no es cierto?, está todo el tema de la afectividad, ¿no es cierto? Me gusta estar con vos. El hecho de, me gusta estar con vos simplemente, ¿no es cierto? Esa sensación, la hija de los psicópatas no la tienen. Y a la persona común le parece lo más natural, ¿sí?, que la otra entienda los gestos de la afectividad. Vamos a tomar un café, charlamos, ¿no? Y el otro está cómodo y tranquilo y disfrutando de tu presencia y de tu interrelación, ¿sí? Y la hija del psicópata está pensando, bueno, a ver, ¿qué viene detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? No tiene espontaneidad. Claro. Está pensando siempre que hay algo más en toda esa... Como un mecanismo, si se quiere, de activar el estar pensando más allá de lo que sucede en este momento. Sí, y la desconfianza. Por costumbre, ¿no? Digamos. Claro, la desconfianza. El hijo psicópata es desconfiada por formación. Es desconfiado, ¿no? Y además le cuesta decodificar los valores de ternura, ¿no? El enorme déficit que tiene el hijo del psicópata es que no ha asimilado la ternura, ¿no? Lo que se llama el mimo. El mimo es la gestualidad afectiva para decirte te quiero, te cuido, ¿no? Amo tu compañía, tu cercanía, ¿no? Sin otra finalidad que esa demostración, ¿no? Para el psicópata, ¿no es cierto?, la madre psicópata, todo está relacionado, ¿no es cierto?, con algo práctico. Bien, ¿y esto se puede aprender luego? O sea, ¿estos hijos tienen posibilidad de incorporar este déficit, de saldarlo de alguna manera en algún momento, o cómo sería? Sí, pero primero me gustaría decir que este déficit que trae el hijo o la hija del psicópata tiene su costo social. Porque como el hijo o la hija psicópata siempre está esperando que el otro, ¿no es cierto?, tiene un fin oculto en todo lo que hace o algo, ¿no?, acostumbrado a estar con la psicópata, muchas veces las primeras relaciones las arruina completamente. Y a lo mejor son muchachos perfectamente potables con la relación, o mujeres, no sé si es un hombre. Y sin embargo los arruina horriblemente porque no tiene práctica, no sabe qué es eso nuevo que se le acerca, ¿no es cierto? Y que no es tangible, no es algo que se pueda tocar, ¿no? Es algo intangible, es algo que armoniza, ¿no es cierto?, en la persona normal, y que la hija de complementaria no encuentra armonizar con él, ¿no?, o con ella, no sé si es un varón. Y entonces generalmente arruina las primeras relaciones, o bien, ¿no es cierto?, arruinas todas las relaciones, claro, ¿no? O si no, más triste todavía, termina buscando alguien que tenga el patrón parecido al de él, al de ella o al de él, es decir, alguien que tenga la cultura psicopática, o sea, otro hijo de psicópata, o bien un psicópata, ¿no?, donde ella encuentra, digamos, que eso es lo común, lo estándar, lo conocido, ¿no? Como la comodidad del mundo conocido sería. Es lo conocido, es decir, la tensión, la descalificación, el constante, digamos, sumisión, ese sufrimiento afectivo es lo conocido por ella, ¿no? Y el otro, ¿no es cierto?, el placer afectivo, la sensación de cuidado y de amorosidad le resultan totalmente desconocidos, ¿sí? Y entonces puede o arruinar las primeras relaciones, o tener siempre relaciones con margen de desconfianza, con lo cual le quita espontaneidad y el otro no puede expresarse efectivamente con ella, o bien termina, ¿no es cierto?, con otro hijo de psicópata, o bien con un psicópata, que es lo más serio y grave que pasa, ¿no? Y entonces no sale y te metes en otro. Termina en la cultura psicopática de nuevo, ¿no es cierto?, que eso es justamente lo que se puede prevenir. Entonces tu pregunta, esta era la introducción para contestar a tu pregunta, que decía que esta mujer que se ha criado con una madre psicópata,
o que se ha criado con un padre psicópata, Sí. ¿tiene capacidad de restitución? ¿Se puede restituirla? ¿Se puede? Tatán, qué pregunta, ¿no? Ujú. Sí, se la puede restituir. ¿Por qué decimos que sí así con contundencia, no? Porque lo que pasó con este hijo que se crió en esa cultura psicopática, ¿eh? Es que ella nace con un patrón de sensibilidad, ¿no? Que sería como un patrón afectivo, para decirlo, ¿sí? Es como estándar, digamos. Claro, es de la especie, Bien. ¿no? Ella nace así, pero hay un aprendizaje negativo a través del contacto con la madre o el padre psicópata, ¿sí? Entonces es un aprendizaje, o sea, es algo que le da el exterior a ese ser que nació, ¿no? Y entonces eso que es aprendido, ¿no? Gracias al trabajo terapéutico, se puede desaprender. Y lo afectivo, ¿no es cierto?, se puede también, ¿no es cierto?, aprender la gestualidad, aprender a desarrollar la sensibilidad adormecida en el hijo del psicópata. Pues el psicópata no tiene afectividad, pero el hijo la tiene adormecida, ¿sí? Entonces el trabajo terapéutico consiste en despertar esa sensibilidad, ¿no? Despertarle la ternura, la solidaridad, la cierta ingenuidad. El psicópata no es un ingenuo y cría hijos no ingenuos, ¿no? Y la ingenuidad, ¿no es cierto?, y la confianza son las bases para la espontaneidad. ¿Y por qué es importante la espontaneidad en lo afectivo? Porque la espontaneidad, ¿no es cierto?, te da el placer, el bienestar, ¿sí? En cambio, la desconfianza te genera una tensión, un prepararse para a ver qué pasa. Claro, estar como a la defensiva. Estás a la defensiva y eso es lo antiplacer, ¿sí? O sea, no puedes sentir placer porque estás cuidándote, ¿sí? Y entonces, bueno, vas siguiendo lo que el otro hace como para parecer que sentís placer, parecer estas cosas, que es el código del psicópata. Del psicópata. O sea que sí, respuesta, resumiendo, se puede trabajar, ¿no? Cuando más chico mejor, ¿no? Cuando más chico tomemos al hijo del psicópata, mejor, ¿sí? Entonces es mejor para despertar a esa afectividad adormecida. ¿Y cuáles serían, pensando, ¿no?, un poco las etapas de este proceso? O sea, ¿cómo llega este hijo al tratamiento, por un lado, ¿no? Porque imagino que en algún punto, si esta afectividad está, pero está dormida y la persona sabe que hay algo en sí mismo que no se estaría como desarrollando con normalidad, empieza a percibir esto, acude a una consulta. A veces no lo percibe. No necesariamente se percibe, uno no es consciente de esto. No, porque para él lo normal es eso, ¿no? La descalificación, la tensión, la desconfiar del otro, eso es lo normal. O sea, a veces no se percibe eso. ¿Y entonces qué hace que alguno lo perciba y otro no? O sea, ¿de qué depende? ¿Hay alguna Depende, ¿no es cierto?, de cuando se encuentran con los otros, o sea, con sus congéneres, sí, con los chicos, adolescentes, o bien en la escuela, ¿no? Ella va empezando a notar que el clima que se vive en las otras casas es distinto. Este clima que es, ¿no es cierto? De pronto ella ve que las amiguitas tienen algo que ella no tiene, que se llama libertad. Libertad para expresarse, libertad para decir, libertad para moverse, libertad para irse de un lado para el otro, ¿no? Y no tiene que estar constantemente pidiendo permiso o siendo autorizado como en el ambiente psicopático, ¿no? Y ahí empiezan a notar eso. Pero a su vez, pobre gordita, ¿no es cierto?, por el nenito, no tiene instrumentos como para saber, bueno, ¿y yo qué hago? Esto es distinto, pero ¿yo qué hago? ¿Cómo es esto? ¿No? Entonces, bueno, no tiene una teoría sobre cómo debo reconstituirme yo solo, ¿eh? Y por otra parte, como elemento negativo, la psicópata o madre, entre comillas madre, por favor, la genitora, o el genitor, si es un psicópata,
Generalmente vamos a observar siempre todos los días me lo dicen, nunca quiere que sus hijos vayan a un psicólogo, por ejemplo. No quieren que vayan a un psicólogo. No, ¿y esto por...? ¿Eso por qué? Porque el psicólogo puede generar, ¿no es cierto?, áreas de libertad en el hijo que al psicópata o a la psicópata no le interesan, ¿sí? Porque le resta dominio sobre el hijo. ¿Y qué ocurre ahí? Pues dice, no, pero yo conozco varios hijos de psicópatas que fueron a los psicólogos. Muy bien, van al psicólogo. Pero ¿qué pasa? La madre interactúa con la psicóloga, ¿sí? Y recordemos una característica de estas personas, son muy, muy persuasivos, y hasta fascinan, y a veces, ¿no es cierto?, contaminan al psicólogo, ¿sí? Entonces, cuando la madre se presenta con el psicólogo, ¿sí?, evalúa, lo estudia, ¿no?, y saca una conclusión. Si ve que el psicólogo es una persona con mucha fortaleza y que no va a hacer lo que ella quiere que haga, la saca. Va otra atención, ¿no? Y se ve, ¿no es cierto?, que puede manipular también al psicólogo, entonces la deja. Y bueno, no, sí, yo la mando a la psicóloga, a mi hija, qué sé yo, para darse, ¿no es cierto?, otra vez un valor social que genuinamente no tiene. Que no tiene, claro. Y bueno, entonces pongamos este ejemplo, tomando esto que decís. Esta persona va a la terapia, sale o sigue, no importa, da igual. ¿Qué pasa con esta persona en el marco terapéutico? ¿Qué puede encontrar del otro lado? ¿Qué pasa con la relación con el terapeuta? Porque por lo que estuve leyendo, lo que escribiste en Mujeres ancladas en psicópatas, también ocurre que al ser tan difícil de detectar el psicópata y de diagnosticar y de armar como el cuadro de este ser, se infieren cosas de la relación con otra persona o se le atribuyen cosas a la otra persona que en realidad no es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, de las complementarias que son depresivas, bueno, un montón de atributos, una serie de atributos que tienen que ver con ser producto de esa relación, ¿no? Y no tal vez algo propio de esa persona, que si no estuviese en esa relación, bueno, habría que ver. Con los hijos de psicópatas, ¿qué pasa? Porque hay también una calidad de vida que está totalmente devaluada y que es producto de esta relación. Esto se detecta... De esta cultura psicopática. Sí. En la terapia no se detecta... ¿Cómo se trabaja este tema? Acá tenemos un problema de cómo está formado el terapeuta. Claro, porque incluso tenés también un pequeño estudio hecho sobre los errores más frecuentes que suceden con los profesionales, ¿no? En el marco de este terapeuta. Exacto. Acá tiene mucho que ver cómo está formado el terapeuta. Si el terapeuta tiene conocimiento de la existencia del psicópata cotidiano, sí. El psicópata común, no el psicópata degollador, ni asesino, esas cosas, que en eso cualquiera lo puede darse cuenta que está con una persona peligrosa. Claro. Pero con el psicópata cotidiano, ¿no es cierto?, si no tiene la formación de que existe el psicópata cotidiano, el profesional lo ve como un padre común o como una madre común con algunas características, y ahí erró completamente qué es lo que tiene que hacer con el hijo, ¿no?, de la psicópata o la hija de la psicópata. Porque en el caso de la complementaria, que la iniciativa, digamos, para el tratamiento es el requisito del contacto cero, ¿cómo sería en el caso de los hijos? Y si querés contar un poco en qué consiste esto del contacto cero. Bueno, son cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con el hijo? No, pero de todos modos sería interesante puntualizar un poquito más la formación del terapeuta, sí, que es importante eso. Si es como alguien que no conoce algo, ¿no es cierto?, nunca lo va a trabajar, porque no lo conoce. Si no conoce el tema de la psicopatía, ¿no es cierto?, no va a entender, primero, qué es un psicópata cotidiano; segundo, qué ambiente genera en la familia; tercero, qué secuelas va a tener. Claro, cómo reconocer qué secuelas va a tener en los hijos; y cuarto, ¿no es cierto?, qué daño tremendo y terrible no solamente le hace a los hijos, sino también a la complementaria, que es una esclava psíquica, ¿no? O sea, si no tiene todos esos parámetros, lo va a tratar como un chico con algunos problemas o con algunos déficits,
pero no va a poder encontrar las claves necesarias como para la reconstitución afectiva del hijo, ¿sí? Ajá. Así que eso es muy importante. Por suerte, gracias a todo el trabajo que vengo haciendo hace ya como 20 años, y a las conferencias, congresos, discursos, hay algunos psicólogos, ¿no es cierto?, que aceptan el tema de estudiarlo, aparte porque en la facultad no se dicta esto de la psicopatía, por ahora, ya vamos a ver que más adelante se dicta. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que hay psicólogos que directamente tienen una teoría contraria y lo anulan, o sea que no lo manejan ni como posibilidad. No la manejan ni como posibilidad, ¿no es cierto? Qué tremendo. No, es respetable, bueno, esa formación, pero no les sirve a los hijos de psicópatas, no les sirve la complementaria, ¿no es cierto? Ni a un empleado de un psicópata, por ejemplo. El resto puede manejarse maravillosamente con otro tipo de problemas, ¿no? Nos olvidamos de decir que la psicopatía no es una enfermedad, ¿no? Que es importante recalcar. Sí. Bueno, tu otra pregunta era... Bueno, ¿qué pasaba con estos hijos cuando acceden a un tratamiento con un profesional que esté empapado del tema? Si es como en el caso de la complementaria, que se aconseja el contacto cero, si querías contar en qué consiste esto, o cuál sería la perspectiva que se presenta para este hijo, para esta hija. Bueno, en la terapia con la complementaria, como con los hijos, es muy, muy importante la participación del hijo, ¿no? El compromiso, digamos, de la persona que acude a la consulta, sí. De querer salir. Y obviamente también de la complementaria. Una complementaria que no ve que está con un psicópata, o se esfuerza por no verlo, o constantemente justifica todas las acciones negativas del psicópata como para seguir en ese circuito, en esa cultura psicopática, bueno, ahí no podemos hacer nada porque siempre va a rechazar todo y no sirve. Cuando la complementaria se agota, ¿no? Se harta y decide, ¿no es cierto?, con ayuda de los familiares, de los amigos, todas las cosas, ir a la consulta, entonces de ahí tiene que asumir un compromiso bastante serio de seguir con las pautas del tratamiento. El tratamiento de una complementaria o de un hijo de psicópata es un tratamiento dirigido, porque ni la complementaria ni el hijo del psicópata saben cómo salir de eso, ¿sí? Y lamentablemente hay que decirles las pautas de cómo salir de eso. Y él o ella tienen que participar de esa salida. Tiene una participación activa que tienen que hacer, ¿sí? Es distinto a las terapias comunes, donde se espera que la persona se dé cuenta del problema y pueda solucionarlo por sí Claro, ir mismo. como elaborándolo, no. Acá hay otra cosa. Hay otra cosa, y no tenemos tanto tiempo, porque a medida que más tiempo se está con el marido psicópata o el padre psicópata, más daño, ¿no es cierto?, sigue recibiendo tanto el hijo psicópata como la hija psicópata. No, o sea, no hay manera en presencia de un psicópata en esto vincular de no estar siendo afectado, digamos. Mientras está ahí, Cuando estás con un psicópata, el psicópata te afecta sí o sí. Por eso es el valor del contacto cero. Es decir, la complementaria, nosotros cuando decide salir, tiene que asumir el compromiso de mantener el contacto cero. ¿Qué es el contacto cero? Que no lo vea más, ¿no?, a su marido, por ejemplo, ¿no?, al psicópata. No lo vea más, no lo lea más, no se informe sobre él, no espíe el Facebook, porque algunas complementarias son tramposas. No hablan más, pero el Facebook... No hablan más, pero espían en el Facebook, en Instagram, todas esas cosas. No enterarse por amigos de lo que hace el psicópata. Es decir, hay como una especie de que se cierra una cortina entre la complementaria y el psicópata. La idea es que no pase ningún tipo como de información de este lado, o sea, del lado del psicópata, hacia la complementaria. ¿Pero por qué? Tiene una razón. A ver. Hay una razón. No es que es un capricho, bueno, no.
Porque si hay una ida y vuelta entre la complementaria y el psicópata, la complementaria sigue recibiendo estímulo del psicópata. Y en consecuencia no podemos trabajar con la reconstitución. Porque es como que uno, en lugar de trabajar sobre una pared que pone, ¿no es cierto?, una hilera de ladrillos, pues otra hilera y otra hilera, y hace algo sólido por la argamasa. Sí. Es como estar armando castillitos de arena, ¿no? Llega el psicópata y como el mar, ¿no? Lo tira todo de nuevo. O sea, uno arma y lo tira, el psicópata viene y lo tira. Uno trata de reconstituir al complementario o al hijo del psicópata, viene el psicópata y tira todo otra vez, ¿no? Entonces, si se cierra el contacto con el psicópata, ¿no? Si se hace el contacto cero con el psicópata, entonces se puede hacer una pared, ¿no? El hijito o la complementaria puede ir armando como una parecita de su propia identidad guiado por el terapeuta. ¿Entendés la enorme diferencia? Claro, se trata como de ir creando esa persona que no está más porque fue cosificada durante tanto tiempo en esta relación que hay que arrancar de cero, sería una cosa así. En el caso del chiquito, de la hija del psicópata, hay que arrancar de cero. ¿Y de la complementaria? Y de la complementaria, ¿no es cierto? Hay que hacer el puente a la vida que tenía antes de conocer al psicópata. Entonces es más fácil, ¿no? con la complementaria. Pero la complementaria, ¿no es cierto?, tiene que remarla y trabajar, ¿no es cierto? Y es una cosa activa y es dolorosa porque es un desgarro. Y es un tipo de trabajo duro que tiene que hacer la complementaria. No puede quedarse pasivamente esperando que los otros le solucionen el problema, ¿sí? Y con el hijo, ¿no? Con el hijo pasa algo distinto, ¿no es cierto? Porque el hijo viene con una contradicción. Por eso el material como trabajar al hijo terapéuticamente es distinto, porque el hijo viene, ¿no es cierto?, con la contradicción de es mi padre. Pero ese es mi padre, paradójicamente, no corresponde a la cultura psicopática la que trae, sino que corresponde a la cultura de las personas comunes. Es decir, el hijo le da el valor al psicópata de padre como si fuera un padre común, ¿sí? Y cuando uno intenta ir desarmando ese andamiaje, ¿no?, para poder reconstituirlo al chiquito, ¿no es cierto?, cuesta bastante y hay que ser muy delicado con eso, ¿no? Porque el chico piensa, yo no puedo tener este tipo de negatividades hacia mi padre, ¿no? Entonces explicar todo eso, la docencia que hay que hacer y el trabajo que hay que hacer con el hijo es laborioso, pero si el chico participa, ¿no es cierto?, y tiene una actitud, digamos, de despegue con el psicópata, ¿no es cierto?, se logra. Se puede trabajar. Sí, realmente se han conseguido resultados hermosos acá, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de esa familia? Por ejemplo, hay un hijo que ingresa al tratamiento y tiene hermanos, o tiene una madre o un padre que puede o no estar todavía en pareja con el psicópata. No sé, ¿cómo sería ese esquema? ¿Cómo se organiza? Bueno. Porque ahí habría que cortar también un poco la relación. Sí, lamentablemente, yo digo que el tratamiento, ¿no es cierto?, acá del hijo de padres psicópatas es muy duro, porque insisto, ¿no es cierto?, el hijo viene al tratamiento, tal vez ya sienta cierto desapego o se empiece a dar cuenta de que es un psicópata, que la madre es una psicópata o el padre es un psicópata, y ahí se va armando, digamos, su resistencia a volver con la madre y esas cosas, ¿no? Pero le viene acá otro tipo de problemática, de escollo para el tratamiento. Es que cuando uno de los hijos se da cuenta que el padre o la madre es psicópata, por una cuestión de solidaridad que ya viene de base, del punto cero, quiere sacar al hermano o salvar a la madre del psicópata y esas cosas. Entonces ahí entra en confusión. Dice, bueno, pero saquemos también a mi hermanita, a mi hermanito o a mi madre si el psicópata es el varón, ¿no? Claro. O al padre, nosotros ayudamos a nuestro padre también. Entonces explicarle que
primero tiene que salir él. Y después, ¿no es cierto?, se ve qué se puede hacer con los otros hijos. Es muy duro, porque la tendencia a que, bueno, es como se le abre la luz, una luz en la cabeza del hijo del psicópata o de la psicópata, será una luz, me crió un psicópata, ¿no? Es una sensación horrible, ¿no? El descubrimiento siniestro. Es el descubrimiento de haber estado en un hogar siniestro, como acabas de decir, ¿no? Siniestro es cuando lo común se convierte en algo ominoso, misterioso y negativo. O sea, ¿qué es más común que estar con su madre y su padre? Y de pronto su madre no es su madre, es una genitora, es una psicópata, ¿no? Y ahí de algo común, yo soy hijo de una madre, de pronto soy hijo de una psicópata, se convierte en algo siniestro, ¿eh? O sea, empieza a ser una carga negativa y oscura, muy pesada, ¿sí? Bueno, entonces ahí, cuando se abre la luz, tuve una madre psicópata y empieza la parte del terapeuta que tiene que ser docente, tolerancia, una paciencia, mucha paciencia. Ese hijo, ¿no es cierto?, empieza a aprender, ¿no?, y a hacer un análisis retrospectivo. Con lo que sabe de la psicopatía, ¿no es cierto?, aplica a sus recuerdos. Y entonces ahí puede decir, sí, me manipuló en esto, y se da cuenta de todas las maniobras de la psicópata o del psicópata padre, y entonces va afirmando cada vez más, ¿no es cierto?, su rechazo hacia la cultura psicopática de la familia, y a la afirmación de querer ser un ser auténtico, libre, ¿sí? Y a su vez le agarra esta ansiedad por, bueno, está bien, yo ya salí, recién hizo 2 pasos y ya piensa que salió, y entonces ahora saquemos a mi hermana, o bien salvemos a mamá, ¿no?, del psicópata, o salvemos a papá de la psicópata madre, ¿no? Y entonces hay que también luchar contra eso, porque se serene, que se tranquilice, que se siga reconstituyendo hasta hacerse fuerte, después vemos. Porque aparte del camino, entonces, podemos decir que es personal estrictamente. O sea, la persona que hace este descubrimiento, inicia un tratamiento, puede salir y los demás tendrán que descubrir también lo mismo, ¿no? Hay una forma de... Sí, sí, es muy individual. No solamente es tan individual que el terapeuta constantemente está trabajando con un material nuevo. Si viene un hijo de una genitora, ¿sí?, psicópata, y el terapeuta tiene que adaptarse a ese ser chiquitito que está ahí, o joven, o adolescente, o adulto, a veces un adulto, ¿no? Adaptarse porque ese ser viene con una formación, ¿no es cierto?, psicopática que puede ser distinta a la de otro hijo psicópata. Entonces requiere, incluso de hermanos, digamos. Sí, requiere mucho, digamos, mucha plasticidad en el terapeuta como para ir adaptando, ¿no es cierto?, distintos planos. Así no se puede hacer algo rígido acá. Bueno, ya está. Porque si no se escribe un libro, ya está, salvando a todos los hijos psicópatas, sí, y a las complementarias. Se escribe un libro, se sigue una autoayuda, ¿no? Y se sale, claro, todo el mundo sale. No, acá hay que trabajar individualmente. Bien, y como para cerrar, a mí me gustaría que resumieras un poco, para estos hijos, hijas de psicópatas, ¿no? Que resumieras un poco qué hay después del psicópata. ¿Hay vida después del psicópata? O sea, uno accede a un tratamiento, más o menos vos decías que se puede trabajar con esta persona reconstituyéndola, y entonces hay una vida que es posible. ¿Qué le espera a esta persona que llegue al tratamiento? Bueno, lo que le espera primero es un enorme esfuerzo de seguir el tratamiento. Porque hay que recordar que uno, ¿no es cierto?, le teme al esfuerzo y le teme al dolor. Y quieras o no, ¿no es cierto?, pasar de una cultura psicopática a una cultura normal es doloroso, ¿sí? Y tiene su costo. Porque, por ejemplo, el hijo psicópata, si quiere salir de eso, y es grande, vamos a poner que sea una persona con cierta capacidad ya de salir, de ser bastante individual, tiene que abandonar muchas cosas que lo relacionen con el psicópata.
Y eso es muy Entonces, doloroso. implica una renuncia grande, no es nada más que el contacto Es un con el sacrificio, psicópata. ¿no? Es el primer paso, ¿no es cierto? Entonces, en la relación costo-beneficio, dice, bueno, por eso el terapeuta tiene que ser muy docente, tiene que enseñar, tiene que explicar a una persona que le parece todo nuevo, ¿no? Y lo segundo que le espera es que cuando salió de la cultura psicopática, el hijo o la hija de psicópatas entra a sentir cosas nuevas, pero que a su vez, ¿no?, resuenan como una armonización en algo dormido en él, ¿sí? Empieza a sentir, por ejemplo, el concepto de libertad, lo primero, ¿no? Si uno se separa del círculo psicopático, donde todo está pautado, el psicópata es dominante, se adueña de la cabeza, es un esclavizador, y de pronto se encuentra la persona en un estado, digamos, alejado del psicópata, con ciertos conocimientos de que es el psicópata, padre, y lo primero que le aparece es la libertad. El alejado del ambiente ese empieza a sentir que se puede mover sin represión, sin inhibición y sin castigo, ¿no? El que está acostumbrado a la cultura psicopática. Haces algo mal, te castigan, ¿no? No físicamente, ¿no?, sino psicológicamente, que es muy duro. En cambio acá, ¿no es cierto?, uno en la cultura normal uno puede cometer errores y se lo van a señalar al error, pero es muy difícil que lo castiguen psicológicamente, ¿no? Le marcan el error, ¿no es cierto?, y ella aprende que no viene ni un, entre comillas, ni un cachetazo psicológico por lo que hizo, sino que viene una notificación: mira, estás haciendo mal esto, ¿sí? Y ese sentimiento de libertad que siente, ¿no es cierto?, lo gratifica enormemente.